Siendo las 11:05 de la mañana en la República Argentina, seguimos en la mañana de Sónica. Como te adelantábamos, vamos a charlar con Tati Fernández Martí, que es candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, es secretaria de Filo y de Letras de la UBA, y hoy tocó el turno al Frente Izquierda de los Trabajadores. Ustedes saben que en este programa tratamos de escuchar a todas las posiciones para que vos tomes la decisión al momento que tenés que ir y poner el voto en la urna. Ahora no va a ser de poner el voto, no, sino que vamos a tener que marcar el 18 de mayo. ¿Cómo te va, Tati? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarnos y por darnos el espacio. Agradezco a todos, a todas. Esta noche hay debate. Esta noche hay debate, va a ser picante, 17 listas, 17 candidatos. Y bueno, vamos a estar ahí apoyando fuerte a Vanina Biasi, que es, bueno, la que encabeza la lista del Frente de Izquierda aquí en la ciudad. Ella es trabajadora no docente de la Facultad de Ciencias Sociales hace más de 30 años. Ahora le toca ser diputada nacional en el Congreso, así que es una gran batalladora ahí en ese nido de ratas y ensobrados. Así que, bueno, le toca esta batalla también hoy. Tomaste la palabra de Mila y dijiste ensobrado y tomaste una palabra libertaria. No, bueno, no, pero no hay que regalarle a los libertarios, ¿no? Ese cuestionamiento que en sus orígenes era propio de la izquierda. De hecho, Milei, autodenominándose como libertario, le roba mucho a Osvaldo Bayer, incluso, ¿no? Podríamos hablar que estuvo bastante en tema por haber sido derribado su monumento en el sur y que eso generó una repercusión totalmente opuesta. Así que hablando de eso, el que roba y usa esos términos, el que los robó originalmente fue Milei, ¿no? Tati, ¿por qué crees que se da esta fragmentación de 17 candidatos y cómo les puede impactar, si positivo o negativamente, digamos, en la división electoral? Bien, hay 17 listas en la ciudad, no porque finalmente haya diferencias tan tajantes entre la mayoría de los candidatos de las listas, sino porque son puestas estratégicamente, impulsadas desde el gobierno nacional, son listas armadas por Javier Milei o por Jorge Macri, en un escenario en el cual, por primera vez en 18 años, la hegemonía del PRO está puesta en cuestionamiento, ¿no? Es decir, hay una gestión muy mala de Jorge Macri, un abandono completo de la ciudad, donde se refleja también el crecimiento de la pobreza, de una situación de golpe brutal al salario, a las condiciones de vida en general de los trabajadores. Y en ese punto, bueno, se expresa un gran descontento en el cual, bueno, aparecen candidatos que finalmente antes integraban, fueron saltando, ¿no?, en distintas listas y ahora tienen el único objetivo de seguir mamando de la teta del Estado. O sea, ellos te pregunto y te repregunto, ¿ellos diversifican para tener más legisladores en un punto? Sí, diversifican para tener más legisladores, para después venderse al mejor postor, porque finalmente si uno hace el recorrido de los candidatos, finalmente todos después se ponen de acuerdo a votarle los negociados inmobiliarios al PRO, a votarles distintas leyes que tienen que ver con seguir atacando la educación. Y en eso hay un acuerdo general de todos los candidatos. Bueno, de hecho, ayer veía Marra, ahora Yamil Santoro, también están hablando de que su propuesta es multar a los pobres que no tienen para pagar un techo donde vivir, ni siquiera una habitación. Ayer Yamil Santoro hablaba de prohibir directamente a los cartoneros, ¿no? Es decir, constantemente buscan que la elección gire en torno a una pelea entre pobres contra pobres, ¿no? Responsabilizar de los problemas de la ciudad a la multiplicación de la pobreza, cuando en realidad ese es el resultado de una política de expulsión permanente del PRO de los trabajadores de la ciudad para que crezcan las villas, para que crezca el problema de la vivienda con la multiplicación de los inquilinos que no pueden pagar. Que yo te cuento que me pasa a mí, Tati, cuando yo a veces escucho algunas propuestas del tenor de que vos estás diciendo de Marra. Uno puede discutir el fondo de la cuestión, de cómo solucionarlo, de si es por la regulación del Estado, si es por la izquierda, si es por la derecha. Pero a mí lo que me hace mucho ruido es cuando vos haces una propuesta y lo decís desde el odio y desde la deshumanización. Cuando vos decís que una persona es un fisura, no estás poniéndote en el lugar de la problemática de esa persona. Que a lo mejor tenés puntos de vista distintos para resolvérselo entre la derecha y la izquierda.
pero ya estás partiendo de una base que es desde Una el odio, calificación. de una calificación que es negativa. Entonces, eso ya a mí me hace un poco de ruido. ¿Qué crees que te diga? El tema es que ellos no quieren solucionar el problema de la pobreza. Marra lo dice abiertamente, lo quieren erradicar. No dice cómo, pero abiertamente. Claro, ¿cómo lo erradican? No Su es propuesta sacarlo es de la ciudad limpiar a los fisuras. O Claro. sea, y esa propuesta encima también la roba, era la que tenía Cacciatore cuando era jefe de gobierno bajo la dictadura militar, que lo que hizo fue aplicar una política, bueno, de desaparición forzada de muchísimas personas en la villa, que de hecho no hay registro justamente de esas denuncias, porque la gente no se animaba a denunciar en un contexto de dictadura, incluso después, bajo la democracia tampoco. Y lo que significó también, en ese sentido, fue la esto me parece expulsión. importante que estás diciendo, que muchas Sí. veces no se habla de No. la desaparición de que pasaron en los barrios carenciados de la ciudad o de la Argentina. La propuesta de Cacciatore fue que la Villa 31 Sí, desaparecieron. Desapareciera, pero que se fueran a la matanza. De acuerdo. Gran cantidad de esas personas, ¿no? Y esta es la propuesta de Marra. Esta es la propuesta de Yamil Santoro. Esta es la propuesta en donde quieren instalar una pelea de quién se hace más de derecha para sacarle votos por derecha a Dorni, para sacarle votos también a Jorge Macri. Digo, es todo para apostar a una dispersión, quiero decir, de la elección, para justamente, jugar a la política en ese sentido cuando no hablan de los problemas de verdad de los trabajadores de la ciudad. Yo trazo al medio de la elección y digo, bueno, ahí hablamos de la derecha, si hablamos más del progresismo y de la izquierda, Sí. ¿cuán cerca o cuán lejos están ustedes del kirchnerismo? No, en las antípodas, porque te imaginarás, la lista de Leandro Santoro es una lista de colaboración con el PRO en las últimas décadas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de que uno se detiene a ver la lista de Santoro, que abiertamente dice yo soy radical, ahora me abrazó el peronismo, tiene un discurso muy engatusador y en términos concesivos también con el PRO, con la UCR, no descarta hacer una alianza con estos sectores que ya han sido parte del gobierno de la ciudad y distintos gobiernos del país en el último tiempo, pero además uno se detiene a ver la lista que es armada por el PJ de la ciudad, Sí. por Olmos, y abiertamente encontrás a personajes que son parte del negociado de la salud pública, que es uno de los problemas fundamentales de la ciudad. ¿A qué me refiero? En la lista, el número 11 de la lista de Santoro es Aníbal Torreta. Es el secretario de organización del SUTECBA, es decir, la mano derecha de Amadeo Genta, y es parte de los que encabezó la patota para pegarle a los trabajadores del Sanatorio Méndez en el año 2019. Esto está grabado a partir de una lucha que están dando los trabajadores en defensa de su salario. Después la ves en el puesto número 2 a Claudia Negri, ya vicedecana de la Facultad de Medicina y además es la jefa de obstetricia del Hospital Ramos Mejía. Es una persona que acaba de despedir hace meses a 8 trabajadoras obstétricas del hospital. ¿Con qué argumento? Con el argumento de la baja de natalidad en la ciudad de Buenos Aires. El mismo argumento o sea, que tiene... no son necesarios, digamos. Que no son necesarios, claro, como si no trabajaran de otra cosa. Que son las trabajadoras obstétricas ahora se reducen solamente a ser parteras. Y es el mismo argumento que está usando Jorge Macri para cerrar jardines maternales. Entonces, ¿con quiénes hoy están desfinanciando la salud? Con quienes atacan a los trabajadores de la salud, que están siendo atacados también por Javier Milei. Vemos cómo están desguazando el Hospital Nacional Laura Bonaparte. En ese escenario, claramente no va a haber una defensa de los trabajadores y la salud pública votando a Santoro. Okay. Hay que votar a quienes son trabajadores enfermeros, son trabajadores del Hospital Garrahan. Ustedes ponen, si mal no recuerdo, contáselo a la gente, ponen 2 legisladores en juego en esta elección, el Frente Izquierda. Exactamente, sí. O sea que tienen que tener una base de 6% como para esos 2 legisladores, o estoy entre 6 y 8, ¿no? Haciendo números, claro, es más entre el 5,5 y el 6, está en esos parámetros. Y entendemos que hay que fortalecer el voto a la izquierda para poder defender de lo que nadie está hablando en esta elección, que es el problema del salario, que es lo que se reduce todos los problemas después, el problema de la vivienda, el problema del acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿no? Es decir, acá el salario promedio de un trabajador ya no existe, ¿no? Ese parámetro del salario mínimo que uno lo ve y está por debajo de los 300.000 pesos.
El salario promedio hoy es de 700.000 pesos. Y la canasta familiar está por encima del 1,5 millones. Es decir, una disociación total que se acaba de agravar cuando acabamos de tener una devaluación, ¿no? Que impactó rotundamente en los precios de los alimentos, el alquiler se disparó, y el 37% de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, 1 millón de personas, alquilan. Entonces, hay un escenario en el cual más de un cuarto del salario se va en el alquiler. No se puede vivir acá en la ciudad. Y creemos que eso hay que combatirlo. ¿Sabés qué es lo importante para nuestra audiencia y para nosotros mismos en este momento digamos, en el que ustedes van a transitar precisamente una elección próximamente? ¿Cuál es la propuesta Bien. de ustedes? ¿Cuál es la propuesta innovadora, digamos? Porque la gente... Bien, nuestra propuesta central es que tenemos que aumentar los salarios. Eso tiene que ser el eje de la discusión. Es decir, se aumentan los salarios de los senadores, cobran dietas de 9 millones de pesos. No puede ser que el trabajador. No puede ser que el trabajador no lo cobre por debajo del 1 millón de pesos. Tenemos que aumentar los salarios. Tiene que haber una compensación con la pérdida salarial. Eso es importante, es dar el ejemplo. Si la gente está haciendo un esfuerzo, los diputados y los senadores podrían acompañar ese esfuerzo, ¿no? O sea, eso es lo primero. Parece la ABC1, pero... No, por eso, para nosotros tiene que haber una suba generalizada de los salarios. Eso como primero. Para después, obviamente, atender la situación de la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires actualmente hay 200.000 viviendas vacías. Okay. Esto es impresionante porque uno mira los números y realmente no hay correlato. Digo, está creciendo. ¿Y qué se puede hacer con esas 200.000 viviendas? ¿Cómo sería la propuesta? Tenemos varias propuestas, pero efectivamente tenemos que ir a un impuesto progresivo, un impuesto a la vivienda ociosa. Es decir, no al heredero que heredó una propiedad, 2 propiedades. Me estoy refiriendo a quienes manejan el mercado inmobiliario y que son dueños de cientos de propiedades. Especulación inmobiliaria, digamos. Claro, que la tienen al servicio de la especulación totalmente. Entonces, a ellos hay que aplicarles un impuesto. Eso como inmediato. Después... ¿Qué pasa en otros lugares del mundo también? Obvio, bueno, en Berlín, en Madrid, hay todo un problema habitacional que se está viendo en el conjunto de Europa. Berlín hace 2 años lotearon, estatizaron alrededor de 200.000 viviendas justamente para repartírselas entre los trabajadores, porque necesidades, claro, no había para atender la situación. Entonces, creemos que eso tiene que venir a la Argentina. Es decir, nosotros la propuesta en concreto es que queremos la conformación de un banco de tierras donde se estaticen y se loteen entre las familias que tienen necesidad, ¿no? Después, obviamente, hay que suspender los desalojos. No se puede desalojar una familia que hoy está viviendo una situación escandalosa a nivel habitacional. El gobierno de la ciudad que te propone que desaparezcas, literalmente, porque hay una política de persecución total, de humillación por parte de Jorge Macri. Lo que pasa es que ahí te puede decir otro, y pensémoslo juntos, sí. Te puede decir, a lo mejor el que desaloja es el jubilado que tiene una propiedad. Puede ser aquel que tiene 20, pero aquel que tiene una y no le están pagando, ¿Cómo haces? ¿Cómo llegas a un acuerdo frente a eso? ¿Quién? O a menos que, voy a decir, el gobierno le puede pagar a esa persona que tiene una sola vivienda el alquiler, porque digamos, ese que está alquilando también necesita vivir de eso, bueno, de esa renta. El gobierno tiene que dar respuesta para que nadie viva en la calle, digo. Esa es nuestra propuesta, o sea, resolver ese problema. De hecho, apostar por la construcción de viviendas populares. Es decir, que haya un plan efectivo que justamente esto de construcción de 4 millones de viviendas populares, que eso haría justamente resolver el problema habitacional y además generar mano de obra, que es el problema que hoy tenemos. Está creciendo la desocupación producto de la motosierra que está haciendo Milei en todas las áreas del Estado. Imagínate esa motosierra en la ciudad, imagínatela. Bueno, lo que sería la obra pública de la ciudad. Bueno, Jorge Macri es el mejor aprendiz de Milei en los términos de que también impulsó, y replicó esa motosierra en distintas áreas. Lo estamos viendo con la situación de la educación. Si quieren, podemos ir hablando un poco de eso. Adentrémonos porque vos lo conocés, ¿no? Como secretaria general de Filo y de Letras de la UBA. Sí, exactamente. Obviamente la universidad depende del presupuesto nacional, ¿no? Pero hablando de la educación propiamente de la ciudad, es un desastre lo que está pasando. Actualmente están aplicando una reforma antieducativa
que es la de Buenos Aires Aprende, ¿no? Que es una reforma que viene de distintas reformas que se estuvieron aplicando sucesivamente desde hace años, como la nueva escuela secundaria, la secundaria del futuro, que han sido enfrentadas muchísimo por los estudiantes, pero que en concreto están teniendo problemas desastrosos. Primero que este año se aplican esta reforma piloto en 30 escuelas más. Van a obligar a los estudiantes a que no cursen determinadas materias y los van a mandar a laburar gratis, ¿no? A empresas privadas. Como tipo pasantía. Exactamente, realizar estas pasantías que es trabajo no remunerado y que en concreto son descalificantes, es decir, muchas veces no tienen nada que ver con la orientación propia de la escuela y son muy distintas las pasantías que se aplican en los colegios de Palermo que en los colegios de Lugano, ¿no? Quiero decir, los pibes de los colegios de Lugano los mandan. ¿Qué pretende ser para cuarto y quinto año eso? Exactamente, es a partir de cuarto año. Entonces, teníamos este escenario de pasantías que fueron denunciadas bastante por los estudiantes. Ahora la iniciativa del PRO están siendo dos centralmente. Una es empezar a discutir una escuela secundaria dividida en áreas. Es decir, que se elimine matemática, que se elimine geografía, que se elimine historia, lengua como lo conocemos, sino que pasa a ser como la escuela primaria, ¿no? Como en vez de ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas, ¿no? ¿Y esto qué significa? Más o menos, para traducirlo al castellano. Primero, obviamente, que los estudiantes tengan menos contenidos, ¿no? Es decir, una descalificación de los contenidos cursados en la secundaria y además que haya menos docentes. Y esto es algo que nos va a afectar a nosotros que somos estudiantes. Yo soy estudiante de la carrera de Historia. O sea, si esta reforma se aplica y se implementa, bueno, no sé qué voy a trabajar en la secundaria, en el circuito de la ciudad, quiero decir. Entonces, tal vez ciencias sociales, pero tenés que tener otros conocimientos. Exactamente, también, claro. Entonces, viste, hay que ir maravariando y siempre el rol del docente se termina deformando porque encima el docente está prácticamente obligado para sobrevivir, tener trabajo en 3, 4 escuelas para poder llegar a un salario que aguante, ¿no? Eso no es solo el docente, es para todos, ¿no pasa? Es para, totalmente, ¿no? Pero hablando del circuito de la educación. Esto por un lado, y después por otra parte están llevando adelante una iniciativa que es gravísima, y esto fue votada por todos, incluido por el bloque de Santoro en la legislatura, que es la educación emocional. Básicamente, ¿qué es lo que impulsó el PRO en la legislatura? Es una ley que problematiza que están creciendo los problemas de salud mental entre los jóvenes. Es una realidad que se multiplicó a raíz de la pandemia, ¿no? Sí. Y a raíz de la situación económica, el problema de las adicciones a los juegos de apuestas online, sí, eso también, de las depresiones, los trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones. Pero el PRO como respuesta, ¿qué elige? Poner más profesionales en las escuelas que atiendan estos problemas, más psicólogos, gente que pueda atender la vulneración de derechos. Cada 5 escuelas me dijeron que existe, ¿no? No sé si ese dato es correcto. Sí, es una abominación el desarme total que se hace de estos DOE, que son los Departamentos de Orientación al Estudiante. Es un tutor cada 5 escuelas, es prácticamente desatender cuando hay problemas muy graves. Y ahora están aplicando esta educación emocional, que es básicamente capacitar a los docentes para que le hagan un test a los estudiantes y los puntúen del 1 al 10 en cuánto son capaces de autorregularse en clase. Es decir, de cuánto son capaces de contener lo que le está pasando. Mismos, Esta es una respuesta nefasta al problema y es enemiga incluso de la educación sexual integral, que promovía justamente la problematización, la visibilización de los problemas, de los abusos intrafamiliares, ¿no? A partir de la concientización, a partir de las herramientas. Bueno, acá es al revés, es la individualización del estudiante para que únicamente sea bueno portándose en clase, ¿no? Hablando así. A mí me parece importante, digamos, que la gente te haya conocido, te conozca, que parte, digamos, de la integración de la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores, vos representas al Partido Obrero. Exactamente. Así que ya saben que si están de acuerdo con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en mayo está la opción de votar a Tati Fernández Almeida dentro de la lista, Fernández Martí. Perdón, Tati Fernández Martí dentro de la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Gracias por venir a Sónica, un verdadero placer. Bueno, Tati. muchas gracias. Así pasó Tati por el streaming de Sónica. Ya venimos. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general.